Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya tenemos en línea Carmen Molinas Bonilla, que hoy va a continuar hablándonos en el todo y sus partes de los grandes juicios. Hoy le toca el caso de Mata Hari, esta bailarina espía condenada a muerte por un tribunal francés, acusada de espionaje a favor de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Su ejecución se llevó a cabo un 15 de octubre del año 1917. Una mujer que ha sido un mito, sinónimo de cortesana, de espía, de femme fatal. Vamos a ir descubriendo a través de esta tarde quién era Mata Hari. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. Buenas tardes, querida Andrea, buenas tardes para todos. ¿Qué personaje hoy en los juicios, en los grandes juicios? Este sí que es un personaje de novela, digamos. Es un personaje de novela que además ella se lo creó, ¿no? Eso es lo interesante. Sí, muy interesante. Ella se creó ese personaje. Bueno, hoy sostienen muchos que Mata Hari la perdió su imprudencia. Sí. Que ella no era verdaderamente una doble agente, porque a ella la juzgaron como doble espía, ¿no? Sí. Como espía alemana y como espía francesa. Sí. Pero en realidad, al parecer, y según los últimos archivos desclasificados de Francia, de estos últimos años, Sí. Bueno, parece que todas las pruebas que habían presentado, que además eran muy endebles, claro, eran fraguadas, ¿no? Porque era un momento en que necesitaban un chivo expiatorio, claro, un poco como el caso de Dreyfus, salvando las distancias, claro, ¿no? Sí. Francia parece destacarse por un lado con la Revolución Francesa, en las libertades, y en otro, y por otro lado siempre busca de épocas inmemoriales un chivo expiatorio, claro, para calmar a la sociedad que cuando se pone bastante levantisca y bastante enojada contra el gobierno. Claro. Entonces, en este caso también. Le tocó a Mata Hari. Le tocó, pero claro, ella hizo no lo suyo. Fue como Dreyfus. Claro. Dreyfus era un hombre parco, un hombre que tenía una actitud ante la vida absolutamente seria y claro, no era lo mismo que Mata Hari. Mata Hari creo que logró algunos enemigos de alguna forma. Bueno, era muy envidiada. La persona envidiada por lo general, claro, ya de por sí tiene enemigos. Claro. Pero aparte, ella, que no era Mata Hari, por supuesto, ella nació en Holanda, sí, se llamaba Margarita, o sea, Margaret, sí, Gertrudis, sería Gertrude Cele. Los padres de ella eran holandeses, pero el papá era sombrerero, amaba a su hija, y la mamá en realidad tenía sangre oriental, o sea, de ahí viene ese origen que ella fraguó, porque la ayudaba sus rasgos, que parecía la madre, entonces era una mujer de una belleza exótica, claro, entonces todos la tomaban por euroasiática, claro. Entonces ella alimentó esas fantasías, porque las difundió ella misma y se rodeó de mentiras, se hizo una biografía que no era la correcta, por supuesto, pero a ella le servía para usarla artísticamente, entonces cambió su verdadero origen. Y estamos hablando en tiempos que no existía internet. Imagínate que hubiera hecho esta mujer si en tiempos de internet, ¿no? Sí, bueno, capaz que lo hubieran descubierto antes también, No, creo que era muy inteligente. Contra, no sé. No, era muy inteligente. Hubiera buscado la vuelta. Sí, seguramente, pero la cuestión que ella empezó muy temprano con sus armas en el ejercicio de la seducción, ¿no?
No olvidemos que su mamá falleció, su papá se casó de nuevo, y nunca se habla de cómo se llevaba con su madrastra, pero aparentemente no sería muy buena la relación, porque ella temprano trató de alejarse del hogar paterno. Entonces, bueno, primero la enviaban a estudiar, estudiaba para magisterio en la escuela normal de Leiden, y bueno, y ahí empezó ya con sus artes de seducción. Quizá cambiaba favores por buenas notas, vaya uno a saber, pero el hecho... Me haces reír, Carmen. Sí, porque no sé por qué una chica tan jovencita y tan bella y de una familia que estaba bien económicamente y que lo tenían bien, se relacionó con el director. Y bueno. Bueno, se relacionó, no fue una relación de conversaciones y de un paseíto. No, llegó a mayores. Bueno, el hecho es que esa primera relación de ella hizo que ella fuera expulsada de la escuela normal de Leiden, y el director perdió el cargo. Claro, o sea, un escándalo para la época. Fue un escándalo grande, así que ella ya se inició con un escándalo. Claro. De manera que ella trató de alejarse de esa ciudad donde había sucedido ese escándalo, y se casó muy joven con un capitán del ejército que tenía casi 20 años más que ella. Lo interesante es que ella ni lo conocía. Ella contestó un aviso que era muy común en aquellas épocas. Esos soldados, soldados no eran los capitanes, los militares que los trasladaban a lugares remotos, muchas veces ponían avisos para ver si conseguían una esposa donde ir con ella y formar una familia. O sea que ella vio el aviso y dijo, me gusta el lugar, me caso. Exacto. Bueno, resulta que ella sin enamorarse, se casa de él, se casa con él, pero de todas maneras, parece que era muy buen mozo. Ah, bueno, digo bien entonces. Sí, así que era una bella pareja. Bueno, se mudaron a la isla de Java, que era donde lo trasladaban al capitán. A un paraíso los trasladaban. Sí, bueno, en ese entonces era una colonia holandesa, Java, en Indonesia. Bueno, allí tuvieron un matrimonio que al parecer era feliz, tuvieron 2 hijos, y bueno, el varón mayor murió con pocos años, pero incluso hay fotos de ellos con el varoncito que tendría ya como unos 3, 4 años, ¿no? Ya es muy feo todo eso, y yo creo que influyó en ella, influyó en el padre totalmente, porque Rudolf MacLeod, que era el esposo de ella, se convirtió en un alcohólico violento cuando perdió a su hijo. Pero ¿qué pasa? Parece que él era muy despectivo e incluso también agresivo, violento, con sus sirvientes javaneses, y se cuenta que uno de los sirvientes, en venganza, envió a su esposa, que era criada de la casa, a envenenar a los 2 hijos, al nene y a la nena. La nena se salvó, el nene no. Entonces también hay toda una historia muy dramática atrás, ¿no? Bueno, este hombre, este capitán, se volvió, como te digo, un alcohólico violento. Ella, además, él empieza a irse con distintas mujeres, contrae sífilis, que parece que también contagió a Mata Hari, y a su hijita, no sé cómo la contagió a su hijita, pero la contagió. Es macabro lo que estás contando, es Carmen. Tremendo, sí. Por eso te digo que la historia de Mata Hari es una historia rodeada de situaciones tanto fantásticas y de
esas noches de loco champán, como se puede decir el tango o lo que sea. Por el otro lado, es tremenda toda esa historia dramática que ella vivió y que tal vez sea el origen de muchas cosas que ella hizo después, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que ella se refugia en el estudio de la cultura javanesa y en especial del baile, los bailes orientales, claro. Bueno, con toda esa parafernalia que tienen, porque además tienen todos unos trajes fantásticos, y ajorcas y velos. La cuestión es que ella entró en esa onda, como dicen los chicos de ahora. Bueno, cuando regresan a Holanda, se divorcian. Era lógico, ya venía muy mal todo. Ahora, ella al principio tuvo la custodia de su hija, pero como ella ya estaba dedicada al baile, esto y el otro, no era muy bien mirada. Él hizo un juicio y le quitó la custodia de la única hija que les quedaba. Bueno, ella, como ya le había tomado el gusto a esa vida exótica de las colonias, se instala en París. Y allí es que ella se reconstruye, diríamos que nacen de nuevo. Ella se reinventa y hasta se cambia el nombre. Y bueno, era común también que las artistas, es común hasta el día de hoy, utilicen seudónimos, pero ella se reinventa como Mata Hari como si fuera su verdadero nombre realmente, no un seudónimo. Y ahí empieza a bailar, a hacer striptease bastante osado en los cabarets de por París, supuesto, ¿no? La misma Colette, la gran escritora, decía que ella era muy buena stripper, que no era tan gran bailarina como se dice. Lo que pasa es que era capaz de hacer unos movimientos muy sensuales, también desconocidos para esa zona donde ella tan alejada de las exóticas colonias. Entonces llamaba mucho la atención, pero además era bellísima. Era muy bonita, yo compartí unas fotos, era una mujer hermosísima. Era bellísima y además se vestía de una manera muy especial, ¿no? No olvidemos que ella sacando unas especies de conchas de nácar, de tipo cucharitas gigantes como las madreperlas, bueno, que se ponía en los senos y unos collares de perlas que unían eso. Luego lo que usaba era solamente una cantidad de velos de gasa, ¿no? O sea, traslúcidos, transparentes. Era un escándalo en su época y por supuesto que fue bailarina de cabaret. Pero también actuó en una sala de espectáculos privadas que estaban dentro del Museo de Estudios Orientales. Ahí ella se disfrazó de princesa de Java, cubierta de oro, de jade, con medias color carne, que claro, causaron sensación porque creían que no tenía medias. Bueno, una función para un público muy selecto, que lo había auspiciado un mecenas que ella tenía, que era ni más ni menos que Émile Guimet. Émile Guimet era el millonario que donó una colección de arte oriental de las más importantes de Francia, y que fue el que fundó el Museo Guimet, que existe hasta ahora, aunque en el 2007 empezaron a desmontarlo, quitando, no sé por qué, tendría que estudiar el tema. Esa colección la fueron pasando a otros museos, siendo que él donó el edificio con toda su colección, y hasta el 2007 se podía recorrer todo y era una maravilla el Museo Guimet. Bueno, habría que googlearlo y ver qué pasa con el Museo Guimet hoy, porque él tuvo una influencia muy importante y fue un apoyo muy importante para Mata Hari. Bueno, eso hacía, ella representaba escenas en la que Shiva
diosa de los 6 brazos, recibía homenaje de varias princesas y entre ellas estaba Mata Hari, que era la principal. Claro. Bueno, Mata Hari quiere decir sonrisa o también ojo de la aurora, ojo del amanecer. Otros lo traducen como sol. Bueno, se puso un nombre que era realmente brillante, como era ella. Claro, brillaba como su nombre. Bueno, ella se desvestía progresivamente. La cuestión es que cuando asistían a la gente que no había visto sus bailes y asistían a sus primeros bailes, quedaban deslumbrados, hasta las mujeres quedaban deslumbradas. Sí, me imagino. Y la presencia de ella era un signo del nivel del público. Se consideraba que la aristocracia tenía que contratar a Mata Hari porque ella era una mujer extraordinaria que llamaba la atención y bueno, y con sus joyas y todo lo demás. Sí, y ahí empieza a frecuentar, es donde empieza a tener vínculo con políticos, con diplomáticos y militares de alto rango, ¿no? Exactamente, porque con esos espectáculos y comienzan las giras, ¿no? Por toda Europa. Y entonces como se peleaba la sociedad de la época por tenerla en sus fiestas. Entonces pasa por Madrid, Monte Carlo, Berlín, Viena, La Haya, el Cairo inclusive. El Cairo, porque una cosa es engañar a los europeos, ¿no? Y otra cosa es hacerse la oriental en un lugar oriental. Pero bueno, la cuestión es que ella va coleccionando mecenas en la alta sociedad de la época y se da con los políticos, siempre se da íntimamente, porque además tiene muchos amantes. Y su poder de seducción era extraordinario. Entonces, entre sus conocidos están el diplomático francés Jules Cambon y ni más ni menos que el príncipe heredero de Alemania. Entonces, fíjate que ahí ya empieza ese especie de doble juego, porque está relacionándose íntimamente con un diplomático francés muy famoso y justamente con el príncipe heredero de Alemania, en un momento que estalla la Primera Guerra Mundial en el 14 y ahí empiezan las complicaciones serias, porque ella está justamente con un pie en cada lado, diríamos. Ella como es holandesa, originaria de un país neutral, tiene la ventaja de viajar libremente por toda Europa. A pesar del conflicto. Entonces, bueno, ella vive a todo lujo en el Gran Hotel de París, allí está permanentemente en contacto con funcionarios y militares de muy alto rango, domina varios idiomas, todo eso le abre más puertas aún. Bueno, Mata Hari sigue frecuentándose a pesar de la guerra con todos los políticos, diplomáticos y militares de altísimo rango. A fines del 16 se enamora de un capitán ruso. Fíjate, está en plena guerra mundial y ella sigue con sus amores, ¿no? Que está al servicio de Francia. Este capitán ruso se llamaba Vadim Maslov. Tenía solo 21 años y ella ya rondaba los 40. Ella, al parecer, fue el gran amor de ella. Y sin embargo la traicionó, porque fue uno de los... No la traicionó con una mujer, sino la traicionó en el juicio. Porque fue uno de los testigos de cargo. Era lo que te decía, que lo de los grandes enemigos, porque no quería adelantar lo que ibas a contar, fueron a veces sus propios amantes que se dieron vuelta, ¿no? Sí, en algunos casos sí, en otros no, porque tuvo, por ejemplo, un senador catalán que hasta último momento la quería llevar porque sabía cuál iba a ser su destino luego del juicio. Y eso lo sabes de buena fuente. Sí. Aunque no recuerdo el nombre de este senador catalán, pero era muy muy conocido, era un hombre de mucho dinero y estaba perdidamente enamorado de ella y la quería llevar porque sabía lo que se venía.
y ella le dijo que esperara porque ella el otro día iba a recibir un telegrama y según lo que decía el telegrama se iría con él o no. Claro. Bueno, esperó y le fue mal porque ahí fue que el telegrama era una citación judicial. Claro. Así que y bueno, ella en el juicio no no admite que se espía, ¿no? no, ella es más, no solo no admite que se espía, ella llega a decir ramera sí. Fíjate el significado de ramera, claro, ¿no? Claro. Pero espía jamás. Jamás. Bueno, el hecho es que parece que la complican los propios franceses y es algo increíble, pero en combinación con los alemanes. Entonces, los alemanes conocían, ella empieza a ser primero espía francesa, ¿no? Sí. Bueno, pero luego, enviada por los franceses, seduce al agregado militar alemán, que era el mayor Arnold von Kalle, y aparentemente, al principio sí, porque von Kalle se convierte en su amante y le da información, claro. Pero luego descubren que ella es una espía doble. Entonces, ¿qué hacen? La llenan de información falsa. Claro. Cosa que es muy común cuando se descubre un espía, claro. Ese doble se lo usa en contra, pero no se lo mata porque claro. si no, no sirve. Le sirve para enviar información falsa. Y los británicos que la investigan mencionan a un agente H-21 sí. que parece que se había vuelto útil para los alemanes. Pero los alemanes le enviaban mensajes para que ella confundiera a los aliados. Sí. Y bueno, y el hecho es que lograron que pensaran que ella era una agente alemana desde el comienzo y que era fiel a Alemania. Bueno, realmente ella cuando decide volver a Francia, en contra de lo que le decía el senador catalán que te digo, claro. bueno, ella decide porque se entera de que regresa su joven amante, ruso que te digo, claro. que estaba herido y ella va a cuidarlo, pero lo que no se imagina es que en su regreso iba a ser arrestada en el hotel fantástico en el que vivía, en el Lycée Palace, por el capitán Bouchardon. Y la leyenda dice que ella salió desnuda de la bañadera cuando estaba bañándose, y luego de vestirse que ofreció a los policías unos chocolates dentro de un casco alemán. Bueno, la interroga Bouchardon en la cárcel Saint-Lazare, que hoy está desaparecida esa cárcel, por suerte, porque sí que era tremenda. Y bueno, y ella admite haber recibido dinero de oficiales alemanes, pero aclara que no fue por espionaje, sino por otro tipo de servicios. Ahí es cuando dice que ella, ramera, sí espía nunca. Pero en su neceser, ellos encuentran tinta simpática, que le llamaban tinta simpática, esa tinta que se lee solo echándole encima jugo de limón, porque si no parece que la hoja está en blanco. Claro. Pero bueno, esa tinta se la podían haber dado los mismos franceses, porque ella era espía francesa. Claro. Así que, pero bueno, aprovechan todo eso. Su juicio tiene lugar a puertas cerradas, un 24 de julio de 1917, ante un consejo de guerra en el Palacio de Justicia de París. Bueno, los jueces la consideran culpable de espionaje e inteligencia con el enemigo. Su defensor es uno de sus amantes, de sus antiguos amantes, que es el abogado Clunet, que es absolutamente fiel hasta el último momento a ella. Claro. Bueno, cosa que ya te digo no pasó con el ruso Vadim Maslov, que declaró en calidad de testigo que ella era una aventurera que hacía cualquier cosa. Y bueno, sin embargo, el diplomático Henri de Marguerite, que podía perder hasta su carrera, sale de testigo en su defensa, asegura que la conoce desde tiempo y que puede
garantizar que ella es una persona fiel a Francia. Bueno, la cuestión es que el destino le juega una mala pasada porque hay motines por reveses militares, la opinión pública descontenta, busca culpables y Mata Hari es la culpable ideal. Así que, en la madrugada, parece que en tiempo récord fue su juicio, porque en 40 minutos de deliberación el tribunal la declara culpable, la envía ante el pelotón de fusilamiento, y como tú dijiste, ya en la madrugada del 15 de octubre del 17 la llevan para fusilarla ese mismo día. Ella se levantó, dicen, despacio de la cama, escribió 2 cartas, se tomó su tiempo para vestirse, se vistió de negro, con medias de seda, zapatos de taco, y sin quitarse el kimono de seda con el cual dormía. Siempre dormía con kimonos, se echó encima una larga capa negra de abrigo con capucha de piel, o sea, muy artístico y muy dramático. Pero fue con total, ya está pasada, Carmen. Quiero que dejarte que cierres, pero lo enfrentó con hidalguía, digamos. Absoluta. Ella con un gran sombrero de fieltro negro y bueno, con indiferencia, aparte con guantes negros, les dijo al reportero británico que estaba ahí, Henry Walsh, que estoy lista. Y bueno, se fue en un automóvil que la llevó, la acompañaba un sacerdote, 2 monjas de caridad, su abogado, y de Bouchardon, que cumplió su tarea hasta el final, el que la perseguía, ¿no? Claro. Bueno, frente al pelotón, ella fue una mujer absolutamente entera. Le arrojó un beso hacia los soldados, hacia su abogado y hacia el sacerdote. Y no se le movió un músculo, atestigua el propio Wallace que estaba allí para cubrir la ejecución. Todos apuntaron al pecho de la mujer, 4 balas dieron en el blanco, ella lentamente se fue doblando sobre sus rodillas y con el rostro, cayó al final con el rostro vuelto hacia el cielo. Un oficial le apoyó la pistola en la nuca y le dio el tiro de gracia, y ese fue su trágico fin. Carmen, tengo que despedirme rápidamente porque estamos muy pasados de tiempo. Muchísimas gracias, un placer como todos los miércoles. Nos reencontramos el próximo. Vivencias.